este mundo. Amén. Así que, bueno, pues buenas noches, Padre, te damos a ti la adoración, la gloria, la alabanza. Agradecemos la oportunidad, mi Dios, que nos das de poder recitar tu escritura, Señor, poder compartir con toda tu amada iglesia y con todas las personas que nos escuchan, Señor, a través de diferentes medios digitales, decirles que tú les amas y que tienes un plan, Señor, para sus vidas y para que te conozcan, Señor, y para que su condición en toda su esencia se modifique positivamente en el nombre de Jesucristo. Ponemos en tus manos este estudio del Salmo número 18, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Salmos 18, versículo 1, un salmo más largo de los que hemos estado estudiando, pero muy bonito y con mucha enseñanza. Vamos a tocar una parte de él el día de hoy. Salmos 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, y humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento y puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los elementos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo. Y a los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, y conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no he apartado de sus estatutos. Fui recto con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me he recompensado. Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mío. Dios alumbrará mis tinieblas. Conmigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas.
quien adiestra mis manos para la batalla y para enderezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, y cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, y los eché fuera como lodo de las calles. Mas me has librado de las contiendas del pueblo, y me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, y al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños. Se sometieron a mí, y los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, y por tanto yo confesé entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén y amén. Qué bonito salmo. Hay una alabanza que cantamos en la congregación, ¿verdad? Hermosísima, que está basada en este hermosísimo y poderoso Salmo 18. Amado hermano, pues en este salmo vemos un Dios muy activo y vemos un hombre confiado. Entonces, tenemos que visualizar, tenemos que entender, amado hermano, que en este caso el rey David, ¿verdad?, confiado plenamente, ¿verdad, amado hermano? Confiado plenamente ¿de quién? Fíjate que en tiempos de angustia es fácil buscar y pedir ayuda a Dios, ¿verdad? Creo que muchos seres humanos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando nos encontramos en situaciones de angustia, normalmente solemos, ¿verdad?, a buscar ayuda a Dios. Pero en este caso, el Salmo 18 nos enseña, ¿verdad?, a buscar ayuda no como cualquier otra persona que no ha conocido a Dios, sino buscar ayuda a sabiendas que recibiremos la ayuda. ¿Y por qué digo a sabiendas que recibiremos la ayuda? Yo no sé, amado hermano, cada vez que tú clamas a Dios, recibes ayuda. La Biblia, ¿verdad?, nos enseña en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas bellas y ocultas que tú aún no has conocido. Sin embargo, amado hermano, yo conozco a muchos hermanos, ¿verdad?, que en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de problemas familiares, de tiempos difíciles económicamente hablando, laborales, profesionales, anímicos, en fin, en diferentes circunstancias, la gente tiende mucho a pedir ayuda a Dios. Pero yo no sé, amado hermano, cuántos de esas personas verdaderamente reciben la ayuda de Dios. Y tenemos en estos tiempos que aprender a ser más prácticos, más claros, ¿verdad?, más ilustrados e iluminados a la luz de la palabra de Dios para poder beneficiarnos de todas estas promesas hermosas que están escritas en toda la Biblia. ¿Por qué muchos hermanos o muchas personas que piden ayuda a Dios no reciben la ayuda? ¿Acaso Dios está demasiado ocupado con las demás personas para no escuchar a otras? Quizá Dios no está tomando en cuenta la oración y las peticiones de alguno de sus hijos. ¿Estará Dios más interesado en algunas otras peticiones que en las peticiones que están haciendo algunas de las personas de las cuales
no están siendo contestadas sus oraciones. Amado hermano, yo no sé si a ti te han venido esos pensamientos, ¿verdad? Pero una cosa es segura, ¿verdad? Dios responde a toda aquella persona que se comporta delante de Él íntegramente. Amado hermano, este salmo nos habla de un Dios muy activo, ¿verdad? Como lo vamos a ver en los versículos a partir del versículo 7, ¿verdad? Y vemos un hombre confiado, ¿verdad? No, escúchame bien, amado hermano, no confiado únicamente de la gracia, ¿verdad? La gracia es algo que Dios nos da para la salvación. Si tú y yo podemos estar aquí conectados, escuchando la palabra de Dios, si tú y yo podemos empezar a entender lo que dice la palabra de Dios, es por la gracia de Dios. No porque haya sido un mérito tuyo y mío, sino porque a Dios le plació poderte escoger a ti, escogerme a mí, para poderlo conocer, poderlo aceptar y tener la oportunidad de que cada uno de nosotros decida obedecer, amar y seguir una relación funcional con Dios, o seguir llevando una vida como nos pegue la gana. Y aquí radica efectivamente una gran diferencia que nos enseña este Salmo 18. David no se confiaba solamente de la gracia. David conocía, ¿verdad? Este salmo fue escrito inclusive porque David fue perseguido por Saúl y su ejército durante muchos años. Y David se encontró en muchas circunstancias y en muchas situaciones con problemas, rodeados de angustia, rodeados de amenaza de muerte del rey Saúl. Refugiado en cuevas, ¿verdad? Prófugo, prácticamente con amenazas de muerte. David pasó años, amado hermano, huyendo de todas aquellas amenazas, ¿verdad? Todas aquellas situaciones que iban a agredir su vida, a agredir sus propósitos, a agredir su futuro. Sin embargo, David también comprendía que así como David fue llamado a conocer a Dios, su antecesor, la persona que le perseguía, también había sido llamado en esa misma gracia a conocer a Dios. Entonces David conocía perfectamente que la gente podía ser llamado en la gracia a conocer a Dios, en la gracia a ser llamado a pertenecer a Dios, pero que había diferencias importantes, que a pesar que había personas que en la gracia de Dios los había escogido para conocerlo, también había conocido personas en la persona del rey de Saúl que había sido desechado, ¿verdad?, delante de Dios. En pocas palabras, Dios no atendía más las peticiones del rey Saúl. Y David conocía muy bien ese ejemplo. David vivió en carne propia esa situación. Por eso cuando se escribe el rey David este salmo, sabía que Dios le había contestado, que Dios le iba a contestar. Inclusive los primeros versículos comienza diciendo el rey David en el Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Déjame decirte que una persona que dice amar a Dios y no está dispuesto a obedecer a Dios, realmente no ama a Dios. David empieza con el primer versículo con una columna vertebral en esta situación que estamos hablando, de no confiar solamente en la gracia, sino confiar en las acciones que cada ser humano toma, decide para poder mostrar con su conducta que en verdad para él Dios es lo más importante. El rey David tenía autoridad en el primer versículo cuando dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David había experimentado en carne propia que Dios lo había rescatado de las garras del rey Saúl, que Dios lo había librado de la muerte
y que Dios lo había sustentado en medio de su angustia y de sus perseguidores. El rey David continúa diciendo, Dios mío, fíjate bien esta palabra, fortaleza mía. El rey David le quedaba clarísimo que la única fortaleza que tenía en la vida para poder salir victorioso, para poder salir triunfante, era Dios. Y por eso se atrevía a decirle, no nada más te amo, sino no nada más eres mi Dios, sino que tú eres mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador. En ti confiaré, eres mi escudo, mi alto refugio. Y en el versículo 3 termina diciendo, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El rey David estaba convencido que sin importar las circunstancias de su vida que atravesara, sin importar los problemas en los que él mismo se metía, recordemos que el rey David cometió errores, amado hermano, el rey David no fue un hombre perfecto, el rey David cometió adulterio, el rey David cometió asesinatos, el rey David cometió muchas cosas. Pero el rey David sabía que el refugio, la fortaleza de sus acciones tenía que estar reposada en honrar, en amar y en obedecer en la medida de toda su capacidad. Escucha bien, en toda su capacidad del rey David, obedecer a Dios. Porque Dios es el que pone en cada ser humano el querer como el hacer, por la santa voluntad de Dios. Hay cuestiones en la vida donde Dios nos pone la elección y nosotros decidimos cuál camino escogemos, ¿verdad? Y el rey David se observaba a sí mismo, ¿verdad? Durante los siguientes versículos, donde él se veía íntegro, donde decía, Señor, yo no he ocultado nada, Padre. Inclusive cuando cometí ese terrible pecado de asesinato, de adulterio, de mentira, cuando mandaste a tu profeta y me desenmascaraste, yo rasgué mis vestiduras reconociendo mi condición delante de ti. Tú viste mi integridad, Dios, tú has visto mi proceder, tú sabes que en mí aborrezco la maldad, aborrezco la mentira, doy honra a la verdad, doy honra a tus palabras, doy honra a tus mandamientos, doy honra a tus designios. El rey David sabía que se comportaba, ¿verdad?, de una forma honesta. Escucha bien esto, amado hermano. Cuando nosotros, como seres humanos, nos comportamos de una forma honesta delante de Dios, tenemos la confianza de que Dios va a respondernos en el momento que nosotros lo necesitemos. Porque ¿sabes qué, amado? Una persona honesta reconoce sus propios pecados, reconoce sus propias debilidades, no es una persona que esté justificando su proceder en otras personas, no es una persona que esté, ¿verdad?, justificando sus pecados en los pecados de otras personas, no es una persona que esté hablando justificaciones, palabras mentirosas para justificar sus acciones, es una persona que se reconoce a sí misma y nunca está buscando criticar a los demás. Nunca está buscando encontrarle el error de las demás personas. Incluso recordamos que el rey David le dijo al Señor, no se cometa, ¿verdad?, se levante mi mano contra el ungido de Dios. Cuando tenía a Saúl, esa persona que lo estaba persiguiendo, esa persona que lo estaba amenazando de muerte, David no se atrevió a levantar la espada para matar al rey Saúl. Entonces, el rey David era una persona que no buscaba, ¿verdad?, ninguna justificación de sus actos en otras personas. Era una persona que era capaz de aceptar sus errores, aceptar las equivocaciones que él hacía y no andar de criticón ni de señalamiento de que por tu culpa, porque tú hiciste esto, porque tú hiciste aquello, por eso mi vida está así, por eso yo cometí ese error, porque tú lo buscaste, porque tú me enredaste, porque tú...
mentiras. David fue un hombre honesto delante de Dios. Y esa honestidad con la que se desenvolvió el rey David durante toda su vida, le dio la facultad y la plena confianza de poder clamar a Dios. Y sabía David con mucha claridad que cada vez que él clamara a Dios, ¿verdad? Clamar a Dios, Dios iba a ser bastante activo para favorecer a David. Yo no sé, hermano, amado hermano, si el Dios en el que tú crees es muy activo en tu vida o es un Dios muy pasivo en tu vida. Yo no sé si cada vez que tú tienes una angustia, que tú tienes una amenaza, tú estás convencido que en el momento que tú clamas a Dios, Dios va a darte una respuesta clara y objetiva en beneficio tuyo. O quizá todavía sigue siendo las personas que dependes de otras personas para poder pedir ayuda a Dios porque aún no has sido tú capaz de manejarte de una forma honesta con Dios y tener la capacidad plena de decir, Dios me va a escuchar. El rey David nos enseña en esta profundidad hermosa de este salmo, ¿verdad? Que el primer requisito para tener una vida exitosa espiritualmente hablando, exitosa, ¿verdad? Tiene que ver con la forma en que nos conducimos delante de Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, lo que tú hiciste al más pequeño de mis hijos, me lo hiciste a mí, ¿verdad? Y tenemos que entender que Jesucristo está en todas las personas que Dios ha puesto para rodearnos. Y cuando nosotros nos conducimos de una forma incorrecta, impropia, ¿verdad? De autojustificación con esas personas, estamos siendo deshonestos delante de Dios. Tenemos que aceptar nuestros propios errores y tenemos que aprender, como dice otra parte de este salmo largo, pero hermoso, ¿verdad? Ser compasivo con las personas. Yo siempre he dicho, mira, las personas, por muy mal que se comporten conmigo, por muy mal que me difamen, por muy mal que hablen de mí, por mucho que me persigan, por mucho que inventen rumores, por mucho que digan cuestiones en contra de mí, mi conducta debe ser correcta delante de Dios. No levantaré yo mi mano, no alzaré yo mi voz, no usaré yo mi lengua para profesar ninguna situación que no le guste a Dios en contra de la gente que Dios llamó a mi alrededor. Jamás se atreva mi mano a levantarse, jamás se atreva mi boca a lanzar una situación que no esté bien delante de Dios. Y si se me sale y si me equivoco, inmediatamente tendré que buscar ahí en la intimidad con Dios su perdón y decirle, Dios, sana mi corazón porque esa persona me hirió, sana mi corazón porque esa persona hizo mal en contra mía, sana, Señor, mi vida para no tener yo esa carga de esa persona y tú que eres un Dios de justicia, tome en cuenta mi proceder delante de ti. Y la forma en que el rey David nos enseñó durante todos estos salmos que hemos estudiado, nos debe dar la clave para poder asegurar que tenemos en nuestras vidas un Dios activo en favor de nosotros cada vez que nuestra vida se encuentre en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos donde necesitamos forzosamente tener la ayuda y el auxilio del Señor Todopoderoso, que déjame decirte que nos ama muchísimo y que definitivamente no debemos conformarnos, no debemos, ¿verdad?, confiarnos solamente de la gracia, ¿verdad? La gracia es algo que a Dios le plació dar, pero Dios está esperando una reacción en mí. Dios está esperando una acción de mí. Entiende este principio.
Dios siempre va a reaccionar en función de tus acciones. Vuelvo a repetirlo, Dios siempre va a reaccionar en función a tus acciones. ¿Tienes buenas acciones? ¿Tienes una buena conducta? ¿Tienes un buen espíritu? ¿Tienes un buen corazón? ¿Tienes un buen proceder? Ten la seguridad que la reacción de Dios en tu vida será positiva. De lo contrario, amado hermano, no le reclames a Dios por qué no escucha tu oración. No le reclames a Dios por qué no viene en tu ayuda. No le reclames a Dios por qué no se solucionan las cosas en tu vida. Tenemos que entender, amado hermano, que nuestra conducta, que nuestras acciones mueven la mano de Dios en favor de nosotros. El rey David estaba confiadísimo de ello. El rey David experimentó todo eso delante de Dios. Por eso es que a todas las personas, cuando algo bueno pasa en sus vidas, cuando algo obtienen, cuando algo es positivo, siempre les digo, agradece al Señor. Él es el que ha permitido esto bueno que ha pasado en tu vida. Y cuando no pasan las cosas que queremos en nuestras vidas, también es momento de agradecer a Dios porque Dios nos quiere enseñar a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestro proceder, porque somos elegidos por parte del Dios vivo para formar el gobierno del nuevo mundo donde habitará el Señor como único Rey. Y tenemos que aprender en estos tiempos que vivimos a ser congruentes. Dile a tu hermano a ser congruentes, ¿verdad? Congruentes no significa que seas perfecto. Vuelvo a ser incisivo en esto. David no fue un hombre perfecto, pero era un hombre congruente delante de Dios. Era un hombre que se arrepentía, era un hombre que se humillaba, era un hombre que reconocía sus errores, era un hombre que no estaba puesto a la crítica, no estaba puesto al juicio, no estaba puesto al señalamiento. Era un hombre que confiaba en el gran amor de Dios, en la gran protección de Dios, en el gran juicio de Dios. Fue un hombre que quiso siempre manejarse de una forma honesta delante de Dios. ¿Y sabes cuál fue el premio? El rey David, ¿verdad? Fue grandemente bendecido por Dios, ¿verdad? El rey David hizo que Israel llegara a ser la potencia mundial. El reino de Israel fue potencia mundial en el reinado del rey David, y el rey David, Dios lo bendijo en tal manera que de ahí, de su descendencia, nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, hijo del rey David, ten compasión de mí, ¿verdad? Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado hermano, estos son tiempos donde debemos aprender. Escucha bien esto, amado hermano, aprender a ser honesto con Dios. Dejar de hablar tanto mal de su amada iglesia, tanto mal de los hermanos, a dejar de echarle la culpa a otras personas o a otras circunstancias que embarguen nuestra vida, sino aprender a empezar a reconocer el origen de nuestras calamidades, el origen de nuestros errores, el origen de nuestras acciones, pedirle perdón a Dios y entonces hacer de nosotros un Dios que sea nuestro castillo, que sea el fundamento de nuestras decisiones, de nuestra conducta, que sea esa roca firme. Aprender a ser de Dios nuestro gran protector, ser ese gran escudo, ser esa gran arco que se extiende, ¿verdad?, de bronce. Aprender, amados hermanos, a conducirnos con honestidad con Dios. Recuerda esto, amado hermano, que el Dios del cual David se expresa en este libro tan hermoso de los Salmos es el mismo Dios que hoy está contigo y está conmigo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no es cambiante, Dios es lineal y tenemos que aprender, amados hermanos, a conducirnos en este ejemplo que nos deja el rey David a través del Espíritu Santo, a conducirnos de una forma
honesta delante de Dios. Fíjate lo que hace Dios cuando uno de sus hijos clama a Él. Imagínate, yo me acuerdo en aquella época cuando todavía se permitía, era permisible salir a las calles en la noche, ¿verdad? Jugabas a la pelota, jugabas al valero, en fin, había muchos juegos. Salías a las calles, no había problema, no había tantos delincuencia, no había secuestros así como los hay hoy. Como niño podías tener esa diversidad. Y me acuerdo bien, ¿verdad? Que apenas se oía un grito, ¿verdad? De cualquiera de mis hermanos o yo mismo, le gritamos a mi mamá o al papá, mamá, papá, y salían pero volados, ¿verdad? Se asomaban al balcón, se asomaban ahí inmediatamente para ver qué había pasado. Imagínate Dios, que dice la palabra de Dios que el universo es el estrado de sus pies, está sentado, está reposando y escucha el clamor de una persona, de uno de sus hijos que se ha comportado correctamente, honestamente delante de él, y vemos la reacción de ese Padre hermoso, de ese Padre que nos ama, de ese Padre que no quiere que nos pase nada, de ese Padre que nos protege, ese Padre que estuvo dispuesto a entregar la propia vida de Jesucristo para que tú y yo podamos recibir esa misma vida, ¿verdad? Gloriosa, esa vida victoriosa. Ese Padre, dice la palabra de Dios en versículo 6 del 18, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, ¿verdad? Escucha la palabra clamar, ¿verdad? No dijo, ay, Diosito, ayúdame, ay, por favor, dice, no, dice un clamor, un gemir, ¿verdad? Algo donde uno sale con un clamor desde sus entrañas, sabiendo que Dios va a hacer justicia, sabiendo que Dios va a responder, porque estamos convencidos que nuestra conducta ha sido honesta delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con el Señor? Escucha bien este versículo 6 del capítulo 18 de Salmos. Inciso B dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Y qué pasó? Ya lo escuchó. Ya escuchó el clamor de su hijo, ya escuchó el clamor de ese hombre que ha mostrado que ama a Dios. ¿Qué hizo el Señor? El versículo 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas, y ahí viene, fíjate, los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los mismos abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Imagínate, amado hermano, imagínate ese gran protector, imagínate ese Dios que no quiere que te toquen un solo pelo, ese Dios que está al pendiente de tus necesidades, ese Dios que como un Padre justo quiere que tú aprendas a ser un buen hombre, que aprendas a ser una buena mujer, que aprendas a ser un buen hijo, ese Dios que no permite a nadie de que a ti se te toque un pelo por el gran amor que te tiene. Y esto, amado hermano, yo no sé, pero yo en mi propia vida he experimentado ese gran amor. Yo he estado orando, he tenido noches de clamor en el Señor, ahí hundido en el colchón de mi cama, hundido ahí en el colchón de mi cama, amado hermano, con las cobijas, clamando al Señor, pidiendo perdón, pidiendo que el Señor me lleve, pidiendo que el Señor me proteja, pidiendo que Él me sustente. ¿Y sabes qué, amado?
me he tenido tiempos que me embarga una paz tan grande, una paz que solamente la puede dar Dios. Y en varias ocasiones, amado hermano, he encontrado respuestas claras de parte de Dios. Respuestas donde me dice el Señor: no te preocupes, pasará esto, tu oración fue escuchada, se concedieron más años. En fin, amado hermano, no sabes qué hermoso es el poder saber que mis oraciones, que mi clamor es contestado, porque un clamor que es contestado es el testimonio vivo de que esa persona que no es perfecta se está conduciendo con honestidad delante de Dios. Y este mundo en el que vivimos requiere de cristianos honestos, de cristianos que no estén escondidos ahí detrás de las sillas, detrás, ¿verdad?, en la oscuridad de la muchedumbre, donde en su vida no pasa nada, donde la palabra de Dios no es estudiada, donde la palabra de Dios no es meditada, donde la palabra de Dios no está traspasando nuestras ideas, donde la palabra de Dios no está corrigiendo nuestra conducta, la palabra de Dios no está siendo alimento y medicina en nuestras vidas, y pasan ahí letargos, escondidos, puestos a la murmuración, puestos al chisme, puestos a la envidia, puestos a la crítica, puestos a los señalamientos, puestos a las conductas que desagradan a Dios. Estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, son tiempos donde Dios está llamando a todas las personas que le tendió sus manos y le dijo: hijo mío, te amo y aquí está mi gracia, conóceme. A esas personas le está dando la oportunidad de cambiar. Romanos dice con mucha claridad: cambia tu manera de pensar. Amado hermano, cambia la manera en que estás pensando. Cambia la manera en que estás priorizando tu vida. Cambia, amado hermano, la forma en que estás recibiendo la información de afuera. Cambia, amado hermano, las intenciones que se están gestando en tu corazón. Son tiempos, amado hermanos, de cambios. Son tiempos donde Dios está llamando a personas que Él extendió sus brazos de amor a cambios, porque el mundo en el que estamos hoy nos encontramos exige que los hijos de Dios empiecen a manifestarse como personas de gran cambio. Las personas ya no quieren oír religiones. Las personas están cansadas de tanto fantoche, de tanto hermano que se sabe la Biblia como teólogo, pero que no hay en él congruencia en su conducta, donde su conducta habla mal de él, donde su conducta no lo define como un hombre, ¿verdad?, bueno, un hombre confiable, un hombre honesto, un hombre que sabe amar, un hombre que sabe dar, un hombre que sabe, ¿verdad?, cobijar. La gente está necesitada de la manifestación de personas que tengan y estén formando el corazón de Jesús. Y son tiempos donde la iglesia debe ser exhortada. En este aislamiento, amado hermano, se han calado cantidad de corazones. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con el Señor o está en la vanagloria de este mundo? ¿Está en la honra a Dios o está en el orgullo o en los aparadores tuyos? Es momento de cambiar la manera en que pensamos, porque verdaderamente, amado hermano, los tiempos del Señor ya están. Así que, amada iglesia, este salmo es un salmo hermosísimo. Yo te invito a que lo medites, amado hermano, a que lo reflexiones, a que cada párrafo de este salmo lo hagas tuyo, de que puedas entender y puedas asimilar que los hombres
que hablan con esa confianza de que van a recibir lo que piden, como decía Jesús, es que están basados no en la gracia, sino en las acciones y en las conductas que ellos mismos hacen de su vida. Esas son personas que Dios está atento a escuchar. Esas son personas a las cuales Dios les gusta ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, ustedes sois la luz del mundo. Porque Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la diferencia de este mundo caído. Amado hermano, los tiempos en los que habló nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con los discípulos, trajo del pasado un ejemplo, ¿verdad? No agarró el ejemplo de los tiempos de Moisés, no agarró el ejemplo de los tiempos de Adán, no agarró el ejemplo de los tiempos de David. Cuando Dios habló con sus discípulos, les dijo, acuérdense de aquella generación. Fíjate qué generación de todos los tiempos agarró aquella generación. Acuérdense de la generación de Noé. ¿Cómo vivía la generación de Noé? La generación de Noé era una generación corrupta, ¿verdad? De espíritu. Era una generación entregada al egoísmo, entregada a sí mismo, a sus propios intereses, conveniencias, que no querían nada de espiritualidad con el Señor. En esos tiempos, dice el Señor, como esa generación de Noé, cuando menos lo esperaron, llegó el diluvio y los destruyó. Así será la generación que habite en los últimos tiempos cuando sea mi regreso. ¿Sabes qué, amado? Los paralelismos de esa generación de Noé con los paralelismos de la generación que estamos viviendo machan perfectamente una a la otra. Así que, amado hermano, no esperes más. ¿Qué estás esperando? Quizá estés pensando salirte del chat de la iglesia también, como lo han hecho muchas personas últimamente. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es la conducta que agrada a Dios en tu vida? ¿Qué estás esperando para llegar, postrarte delante de Dios, pedirle perdón y comenzar un cambio en tu vida de conducta y de actitud para que tus oraciones nunca tengan estorbo cuando clames a Dios? Así que, amado hermano, espero que este estudio de fin de semana sea un estudio contundente, muy preciso, muy particular, para llevarte a los atrios del Señor, porque Dios está esperando a hijos arrepentidos que quieren un cambio real en sus vidas. Y sin más, amado hermano, yo estoy cansado. La verdad, te soy honesto, no quería dar este estudio. Tuve fortaleza en el Señor. Me vine aquí a mi oficina, dije, voy a llegar a la oficina, voy a tener un tiempo de reposo con el Señor. Y se volvió a cumplir la palabra del Señor. Él es mi fortaleza. Él es mi escudo. Él es mi roca. Él es mi sustento. Él es mi castillo. Él es mi libertador. Padre hermoso, en el nombre de Jesucristo, Dios, hoy queremos poner delante de ti a cada persona que está escuchando, mi Dios, esta palabra que tiene destinos de vida eterna. Con gran amor tú las has llamado a conocerte y con lazos de amor los has extendido para acercarlos de forma específica delante de ti. Hoy te pido en el nombre de Jesucristo que abran los cielos sobre su vida esta noche, Dios. Que escuche su clamor, que escuche su quebranto, mi Dios, y que ellos puedan ser testimonio en primera persona del gran amor que tienes para la gente que se humilla. Hoy bendigo a todos aquellos sensibles y rectos de corazón a la voz de Jehová Nissi. Padre hermoso,
Te damos gracias porque de gracia hemos recibido de los cielos y de gracia seguiremos impartiendo en esta tierra hasta el día en que tú regreses. Alabado y bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. A Él la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.